Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo del 8 al 11. Y la palabra del Señor dice así: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, diga conmigo, un Salvador, que es Cristo el Señor. Nació en Belén un Salvador, el único Salvador, el único y verdadero Salvador. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de la doctrina de la salvación. Para los estudiantes y para los hermanos que les interesa seguir la enseñanza, pues ya sabe que el manual del bosquejo usted lo encuentra allá afuera con la hermana Tatiana. Entonces hoy comenzamos esta doctrina, una doctrina tan importante. La verdad es que toda la palabra de Dios es importante, pero esta doctrina realmente es necesario que todo cristiano entienda la doctrina de la salvación. Porque en esta doctrina, y eso lo vamos a ver si Dios lo permite el próximo domingo, en esta doctrina hay varios puntos de vista dentro de la misma iglesia evangélica. No nos ponemos de acuerdo dentro de la misma iglesia evangélica, pero eso lo vamos a ver con la ayuda del Señor, si nos da la vida, el próximo domingo. Hoy vamos a hablar tres cosas importantes, tres puntos importantes vamos a hablar esta mañana y vamos a aprovechar la oportunidad. Vamos a hablar en primer lugar que Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el Salvador del mundo. Porque de tal manera, ¿se acuerdan, verdad? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo quiero que usted vaya, bueno, para los que tienen el bosquejo, ahí están las citas bíblicas, no necesita ir a la Biblia, pero los que no lo tienen van a tener que leerlo ahí en la pantalla o buscar en su Biblia. En Primera de Timoteo, capítulo 2, verso del 1 al 4, el apóstol Pablo dice lo siguiente: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Verso 4, léalo conmigo. El cual quiere, ¿qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento. ¿Qué es lo que Dios desea? Que todos los hombres, todos los seres humanos sean salvos. ¿Eso dice la Biblia? ¿Sí o no? ¿Ok? Tito capítulo 2, verso 11. Tito capítulo 2, verso 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a cuánto? A todos los hombres. Está clarísimo, ¿verdad? Esa es la gracia, el regalo de Dios a través de Jesucristo se manifestó para traer salvación. ¿A 4? ¿A 5? ¿A cuánto? A todo. Ese es el deseo de Dios, que todo hombre se salve. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 y 2. Primera de Juan capítulo 2, verso 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Verso 2, léalo conmigo. Verso 2. Y Él, Jesús, es la propiciación
por nuestros pecados. Lea conmigo lo que sigue. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todos. Ahí ya tenemos un problema los evangélicos. Porque hay un grupo de evangélicos que dicen, no, Jesús no vino a salvar a todo el mundo. Jesús solo vino a salvar a los elegidos. Porque Dios eligió a unos que se salven y a otros que se van a ir al infierno. Y entonces ahí es donde está el problema de la salvación, dentro de la iglesia evangélica. Y ahí es donde no nos ponemos de acuerdo. Entonces yo estoy trayendo solamente 3 citas bíblicas. Hay muchas más que hablan acerca de la salvación de Jesucristo, que Él vino para salvar al mundo, que Él vino para salvar a todo hombre, que Él vino para rescatar a todo pecador. Yo he venido a buscar y a salvar lo que está. Y podríamos señalar una cantidad de textos bíblicos donde la Biblia dice que Cristo vino a salvar a todo hombre, a todo pecador. Pero allí ya tenemos una dificultad con otro grupo de cristianos, donde hay un grupo de cristianos que dicen, no, solamente se van a salvar los elegidos. Y sí, la Biblia habla de elección, sí. La Biblia habla de predestinación, sí. Y entonces en esos textos donde la Biblia habla de predestinación y elección, es donde hay otro grupo de evangélicos que dicen, no, Jesucristo solo vino a salvar por los elegidos, por los que Él eligió desde antes de la fundación del mundo. Pero en el caso nuestro, en esta iglesia, nosotros creemos que Jesucristo vino para salvar a toda la humanidad. Su amor, su sacrificio es tan completo que todo pecador puede ser salvo. ¿Puedes darle un aplauso al Señor por eso, hermano? Por el amor de Dios, el amor de Cristo, para salvarnos a todos, a todos. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cuáles son los medios que Dios estableció para salvar? Hay 3. Bíblicamente hay 3. Los medios que Dios estableció para salvar, hay 3. Número 1, la Biblia, la palabra de Dios. Santiago capítulo 1, verso 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Lo leo de nuevo. Santiago 1:18. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Alguien leyó eso? Por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Primera de Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ahí está el primer medio que Dios dejó en este mundo para traer salvación, su palabra. Hermano, un culto donde no hay palabra es un culto donde Dios no está. Una reunión donde no se lee la palabra de Dios o no se predica la palabra de Dios solo es una reunión religiosa. En todo reunión debe leerse, estudiarse y escudriñarse la palabra de Dios. En todo evangelismo debe compartirse la palabra de Dios. En toda consolidación debe impartirse la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que convence. Es la palabra de Dios la que es la semilla que es sembrada. Entonces, Dios nos dejó su palabra. Número 2, nos dejó el Espíritu Santo. Ustedes se acuerdan cuando Jesucristo dijo, yo me voy y es necesario que me vaya, porque si no, no va a venir el Consolador. Pero cuando el Consolador venga, Él convencerá al mundo de pecado. Vamos a leer Tito, porque ese texto que ya le dije, lo sabemos todo. El Espíritu Santo es el que convence al pecador,
pero vamos a leer en Tito, capítulo 3, versos 4 y 5. Tito, capítulo 3, versos 4 y 5. Entonces, ¿qué es lo que queremos encontrar aquí? La obra del Espíritu Santo. Y por eso es que usted me ha oído tantas veces decir, hermano, usted hable la palabra porque el que va a convencer al pecador es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Lo que nosotros hacemos es, como dijo Jesús, el sembrador salió a sembrar. ¿Y qué fue lo que salió a sembrar? La palabra. Es lo que hacemos, sembramos la palabra. No siempre la palabra va a caer en buena tierra. Por eso es que no se convierte todo el mundo, ¿verdad? Porque hay gente que tiene su corazón como un camino tan duro que es imposible que la palabra introduzca. Hay gente que su corazón lo tiene lleno de piedra. Es por eso que la palabra brota, pero luego se seca. Hay personas que tienen su corazón lleno de espina, amargura, resentimiento. No quieren ser liberados de todo ese pasado. Y por eso la palabra de Dios brota, pero luego las espinas lo ahogan. Pero la palabra de Dios, la semilla, cuando cae en buena tierra, esa palabra va a dar fruto. Por eso es que tenemos que estar claros, hermano, que nosotros como sembradores de la palabra de Dios no podemos hacer aquello que Dios no nos ha dado a hacer. Yo no puedo meterme en el corazón de nadie y forzar que la palabra produzca. No puedo. Yo lo que puedo es sembrar la palabra, y es lo que hago cada domingo, es lo que hago cada miércoles. Yo me paro aquí a hablarte la palabra. Tú decides qué tipo de terreno es tu corazón. Si tu corazón está lleno de piedra, tu corazón está lleno de espinas. Si tu corazón es como un camino que está tan duro que ya no penetra, o si tu corazón es una buena tierra, eso lo decides tú. Entonces dice Tito, capítulo 3, versos 4 y 5. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Alguien se alegra por eso? Nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. En otras palabras, Él no nos salvó porque nosotros hayamos hecho algo bueno. No, nos salvó por su amor. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. ¿Quién hace la renovación? El Espíritu Santo. Entonces ahí está la palabra de Dios y el Espíritu Santo haciendo la obra, pero falta un elemento más para que se produzca la salvación en las personas. Y ese elemento es la predicación. Vaya conmigo a Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Y vamos a leer 3 pasajes de la Biblia que nos habla de la importancia, de la necesidad que todos debemos predicar. ¿Queremos ver almas salvadas? Hay que predicar. Pero si usted no predica, entonces ¿cómo se van a salvar la gente? ¿Cómo se va a salvar la gente con la que usted se relaciona? ¿Cómo se va a salvar las personas a las que usted comparte si no les habla del Evangelio? Mire lo que dice Marcos 16, versos 15 y 16. Y les dijo, esto se lo dijo Jesús después de haber resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo. ¿Pero a qué? ¿A qué iban a ir? A predicar el Evangelio. ¿A quiénes? A toda criatura. ¿Los borrachos son criaturas? ¿Los homosexuales son criaturas? ¿Las lesbianas son criaturas? ¿Prostitutas son criaturas? ¿Los huelepegas son criaturas? A toda criatura. ¿Los ricos son criaturas? ¿Los pobres son? Sí. Entonces dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Mas el que no creyere, será condenado. ¿Quién decide creer o no creer? Cada persona. Cada persona va a decidir si cree
la palabra, si cree al Espíritu Santo que le está hablando, si cree al predicador que le está hablando, no la palabra del predicador, sino la palabra de Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Primera de Corintios 1:21. Primera de Corintios 1:21. Primera de Corintios 1:21. Ahí lo tiene. Oiga cómo Pablo lo dice. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios. Oiga, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. ¿De qué? ¿Por la locura de qué? Ahora, ¿por qué Pablo le dice a la predicación locura? Porque eso es lo que la gente decía de Pablo. Lo que la gente decía de Pablo es que lo que él predicaba es una locura. ¿Por qué? Porque Pablo predicaba de un hombre que había estado muerto y él dice que resucitó. Entonces la gente decía, eso es una locura, ¿cómo voy a creer que se murió y resucitó? Es una locura. Ustedes se acuerdan de aquellos, el rey Agripa, si no estoy equivocado. Aquel rey Agripa a quien Pablo le predica delante de mucha gente. Y el apóstol Pablo le predica con tanta autoridad que aquel rey tuvo que decir: Pablo, por poco me convences a ser cristiano. Y Pablo dice, y ojalá no solo a ti, sino a todos los que están aquí, se hicieran cristianos. Tú sabes, hermano, tú sabes qué estará diciendo Agripa desde hace todo ese tiempo en el infierno. Si solo me faltó un poquito para arrepentirme. Y por no arrepentirse, ¿a dónde está ahora? En el infierno. Un poquito le hizo falta para creer, pero no quiso. Rechazó. O el otro gobernador llamado Félix, también cuando oyó predicar a Pablo, el hombre también fue impactado por la palabra. ¿Y cuál fue la reacción de Félix? Vete, otro día te llamo. ¿Ah? La palabra lo había impactado, el Espíritu Santo lo había impactado, pero él decidió rechazar. Eso es lo que pasa con el ser humano. Ahí está Dios, mandó a un Salvador. Ahí está Dios, nos dejó su palabra. Ahí está Dios convenciendo al pecador a través del Espíritu Santo. Y ahí está Dios usando a predicadores locos. Pero a través de esa predicación, la gente se está salvando. Entonces, la locura de la predicación le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y por último, Romanos 10:14. Romanos 10:14. Mire lo que dice. Romanos 10:14. Mire lo que dice. ¿Cómo pues invocarán? ¿Aló? Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Lea conmigo lo que sigue. ¿Y cómo oirán sin haber? ¿Cómo se va a convertir la gente si no le predicamos? ¿Cómo se va a convertir la gente si usted no le predica? ¿Ah? ¿Cómo se va a convertir nuestra familia si nosotros no le damos un buen testimonio? ¿Aló? ¿Cómo se van a convertir nuestros amigos si no le hablamos del arrepentimiento? ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? La labor de predicar no es solo la del pastor y los líderes. La labor de predicar es la de todo verdadero cristiano. Nadie me oyó. La labor de predicar es suya. Pastor, pero yo necesito un seminario.
La mujer samaritana no recibió ningún seminario y se fue a predicar. El loco gadareno no recibió ningún seminario y se fue a predicar. Aló. Ahora nosotros solamente ponemos excusas. Necesitamos, pastor, yo necesito saber más de la Biblia para predicar. Lo poco que ella sabe, deberías de compartírselo a alguien. Cada quien de lo poco o lo mucho que ella sabe, predícalo, compártelo, testifica, cuenta las maravillas que Dios ha hecho contigo. Eso fue lo que le dijo Jesús al gadareno: anda a contar, anda a testificar, anda a proclamar las maravillas que Dios ha hecho contigo. Y eso fue lo que el hombre fue a hacer. Él fue a contar: yo estaba loco, yo andaba desnudo, dormía en el cementerio, miren mi cuerpo, me hacía heridas por todos lados, pero vino Jesús y me salvó y me sanó. ¿Cómo no iba a poder hablar eso el gadareno? La mujer samaritana, ¿qué es lo que iba a decir? Yo andaba en el pozo, me encontré a un judío y el judío me pidió agua, pero yo le dije que como me preguntaba a mí, si yo soy samaritano y él es judío, pero él me dijo que él tenía una agua que era especial y esa agua me trajo salvación. Esa agua me quitó mi sed. Jesús llenó el vacío que yo tenía en mi alma. Eso era lo que la mujer hablaba. Lo que la mujer iba a testificar es: yo estaba vacía y como yo tenía un vacío andaba buscando hombres y busqué a uno, no me dio, el otro no me dio 5 y el que tenía no era ni mi marido, pero Jesús llenó el vacío que yo tenía allí. ¿Cómo puede alguien hablar cuando está agradecido con Dios, hermano? Pero cuando la persona no está agradecida, como aquellos 9 leprosos que gritaron por su milagro, pero cuando tuvieron el milagro, ni se acordaron de ir a dar gracias. Hay gente que así es. Hay gente que hoy es salva, pero no comparten con nadie, no hablan con nadie, no testifican con nadie. No, hermano. Debemos hablar y testificar, porque Dios nos quiere usar a nosotros para salvar a otras personas. Y por último, cada persona tomará su propia decisión. Cada persona tomará su propia decisión. Este tema o este punto que yo voy a hablar ahorita es un punto de controversia en la iglesia evangélica. Hay una gran cantidad de evangélicos que dicen, ¿verdad? De pastores, de teólogos, que dicen que no, el hombre no puede decidir por su salvación, que es Dios el que ya lo predestinó y lo tiene escogido desde antes de la fundación del mundo, y entonces ya los que están elegidos, y nadie debe buscar la salvación porque la salvación le va a llegar al que está elegido. Eso dicen cierto grupo de evangélicos, a lo cual yo quiero decirte que no es lo que creemos en esta iglesia. Lo que nosotros creemos en este ministerio, lo que nosotros creemos, y por eso lo vengo a enseñar, lo que nosotros creemos es que el hombre toma la decisión de creer o rechazar a Jesús. Lo vamos a ver. Entonces cada persona tomará su decisión. Cada persona decidirá creer y confesar a Jesús como su Salvador o rechazarlo. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Que si confesares con tu boca, ¿está conmigo? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Verso 10, léalo conmigo si puede. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para... ¿Quién hace eso? Yo decidí creer en Jesús y yo decidí confesar que Él es mi Salvador. Entonces el que decide reconocer a Jesús, el que decide creer en Jesús, el que decide confesar a Jesús con su boca que Él es su Señor y su Salvador, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Cada persona decidirá arrepentirse de sus pecados para comenzar una nueva vida en Cristo. Mire lo que dice Hechos 17:30.
Hechos capítulo 17, verso 30. Hechos 17, 30. ¿Lo tenemos, hermano? Mire lo que dice. Cada persona decidirá arrepentirse de sus pecados para comenzar una nueva vida en Cristo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, ¿a quiénes? ¿A quiénes? A todos los hombres. Entonces, no es solo a los elegidos, como dicen algunos, ¿verdad? No. A todos los hombres, en todo lugar. ¿Qué es lo que manda? ¿Qué es lo que manda? Que se arrepienta. ¿Quién manda eso? Dios. No lo mando yo. Dios es el que dice que toda persona que quiera ser salva debe arrepentirse. No importa en el lugar que viva, no importa en el país que viva, no importa dónde viva. Donde quiera que esté esa persona necesita arrepentirse de su pecado. Y por eso es que Jesucristo, por eso es que Juan el Bautista, por eso es que los apóstoles, por eso es que el apóstol Pablo, cuando predicaban, ellos llamaban a la gente ¿a qué? Al arrepentimiento. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos de vuestros pecados, decía el apóstol Pedro. Y aquí está Pablo diciendo: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Cada persona decidirá perseverar hasta el fin o volverse atrás. Cada persona va a decidir llegar hasta el final de la meta o en medio del camino se retrocede. Mire lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo del 1 al 2. Y yo le voy a decir esto para que se alegre. Yo ya estoy terminando. Porque yo sé que con el calor, la presión que está haciendo, usted no me va a prestar atención 30 minutos más. Y para tenerlos aquí dormidos a todos, mejor los despacho ya, ¿verdad? Y ya predico lo que tengo que predicar y usted se me va a dormir a su casa, tal vez se duerme. Sí, porque yo ya estoy terminando, para que usted se vaya a almorzar y a dormir feliz. Porque es mentira, no puedo concentrarlos a ustedes con la presión que hay, con el calor que hay, es mentira. Algunos de ustedes hasta se acomodan en la silla. Dios mío. Y es el colmo. 1 Corintios 15, versos 1 y 2. Ya estoy terminando. Para que se alegre y no se vuelva a dormir. 1 Corintios 15, versos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, ¿qué dice? Si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué dice? ¿Sos salvo? Si retenés la palabra. Si retenés la palabra que te he predicado. Si retenés la palabra que yo te he enseñado, ser salvo. Y si no la retenés, creíste en vano, de nada te sirvió. Ahí está un pasaje que nos ayudaría en otro problema que hay entre los evangélicos. Aquellos evangélicos que dicen, salvo, siempre salvo. Yo soy salvo y nunca más voy a perder la salvación. Y entonces yo soy salvo y pase lo que pase, soy salvo. Aquí está. Pablo está diciendo otra cosa aquí. La palabra de Dios nos está diciendo otra cosa aquí. Si retienes la palabra que yo te prediqué, sos salvo. Si la retenés, si mantenés tu testimonio, si mantenés tu vida, si mantenés aquello que Dios te ha dado, lo mantenés, vas a ser salvo. Pero si no, creíste en vano. De en vano fue que hayas aceptado a Cristo, que hayas estudiado la Biblia, que hayas ayunado 45,000 veces. En vano todo lo que hiciste. Hebreos 10, 38 y 39. Hebreos 10, 38 y 39. Dice, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere,
no agradará a mi alma. El justo vivirá por fe. ¿Por qué? Porque nosotros hemos creído en Jesús y hemos creído en una vida eterna, pero eso lo vamos creyendo por fe. O sea, por fe creemos que eso es verdad. Pero si retrocedemos, no vamos a agradar al Señor. Verso 39, léalo conmigo. Aquí termino leyendo y ya concluyo. Verso 39. Pero nosotros, ¿qué dice? Pero nosotros no somos de los que retroceden para... El que retrocede, ¿para qué retrocede? Para perdición. Y esto lo deberían de oír todos aquellos hermanos, líderes, miembros, servidores, que un día estuvieron bien en el Señor y ahora retrocedieron y están allá atrás. Deberían de oírlo. Retrocediste para tu perdición. Te apartaste para tu... Ay, pastor, es que yo dejé de servir porque es que yo... espérate. El que te llamó fue el Señor. Y el que te dio el don fue el Señor. El que te dio el talento fue el Señor. A mí no me vengas a decir nada. Dios te puso a hacer algo, tú vas a rendir cuenta por eso que Él te puso a hacer. Es a Él que le vas a rendir cuenta. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Sino qué? Sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservación del alma. Entonces hay que cuidar lo que Dios nos ha dado, ¿sí o no? Ese es un trabajo y de eso vamos a hablar, si Dios quiere, el próximo domingo. Cuidando el regalo que Dios nos ha dado. Nosotros, hermano, cada uno de nosotros va a decidir si realmente tú quieres llegar a la meta, pues vas a tener que perseverar. Y vas a perseverar en oración, vas a perseverar en la palabra, vas a perseverar congregándote, vas a perseverar sirviendo. Si Dios te llamó a servir, pues vas a servir. ¿Y sabes hasta cuándo vas a dejar de servir? O hasta que te enfermes y no puedas, o hasta que te mueras. Porque hay gente que ya dejó de servir porque ya no puede. Porque ya son ancianitos, son viejitos, ya no pueden. Tal vez hay gente que ya dejó de servir porque no pueden hacerlo, porque ya están en un lecho de muerte, solo esperando que lo lleve el Señor. Pero hay gente que tiene salud, hay gente que tiene comida, hay gente que está saludable, hay gente que tiene buenas sus manos, sus pies y han dejado de servir al Señor. Un día le vas a rendir cuenta a Dios por eso. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Cada uno va a tomar su decisión. Yo voy a tomar mi decisión. Usted va a tomar su decisión. Si realmente va a perseverar hasta la meta o en el camino se va a quedar como el pueblo de Israel, que vinieron a quedar en el camino postrado en el desierto y la mayoría de ellos no entraron a la tierra prometida por incrédulos, por pecadores, por carnales, por pedir gusto, por hacer las cosas a su manera. Hoy, esta mañana, aquí está la oportunidad. Si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo, hoy tenés la oportunidad de creer en tu corazón y confesarlo con tu boca para ser salvo. Entonces, si hay alguien que no ha aceptado a Cristo, deberías de salir corriendo ahorita y ya oramos por ti para que tú te salves hoy. Y si te mueres hoy, pues te vas con Cristo. Por lo menos te vas salvo. Pero si te mueres hoy sin Cristo, ya sabes por dónde vas. Ahora, si todos los que estamos aquí ya recibimos a Cristo, entonces hay un llamado para ti. Persevera. Si tú dices que ya recibiste a Cristo, persevera. Pero si ya recibiste a Cristo y andas sancochado, si ya recibiste a Cristo y andas tibio, si ya recibiste a Cristo pero no andas en santidad delante del Señor, vuelve a Él. Vuelve a Él. Cristo no es religión, es relación. No basta con decir yo soy cristiano, no basta con decir yo leo la Biblia. No, ¿sabe qué es lo que basta? Tener una comunión y una relación con Él. Por eso esta mañana yo te invito ahí donde estás, hermano, que oremos a Dios dándole gracias. Y si tú estás convencido y el Espíritu Santo te ha convencido que hay pecados en tu vida, arrepiéntete, porque hoy es el día de salvación. Padre,